Saludos, bienvenidos al episodio 503 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta mañana tenemos como invitado al amigo Carlos Aponte, que ya ha estado con nosotros anteriormente en una diversidad de programación y hablando de distintos temas, pero esta mañana nos va a hablar un poquito y nos va a ilustrar sobre el puertorriqueño Antonio López, ilustrador de moda, que es una figura que entendemos que debemos todos los puertorriqueños conocer por el significado y lo que representó para la moda universal. Saludos, Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿cómo estamos? Estoy muy bien aquí, muy contento de estar contigo de nuevo. Creo que nuestra tercera programa juntos, qué chévere, eso me gusta mucho. Sí, sí. Deberemos hacer una serie. Sí, sí, no, no, a mí también ha sido muy positivo el tenerte aquí en el programa de Coloqueo. Nos has ilustrado de diversidad de maneras. Y hoy es también un día de esos bien especiales donde nos vas a hablar de una figura que yo sé que mucha gente desconoce, pero que después de hoy pues no tenemos excusa para no conocer a nuestro Antonio López. Nada, te dejo, voy a empezar a compartir el programa en los distintos canales y ahorita estaremos conversando. Ok, estamos. Sí, ya, Ahora, dale. ok, muy bien, bueno, nada. Antonio López, un puertorriqueño uno de los luchadores más famosos o el más famoso de Estados Unidos. Para poder hablar de Antonio, yo creo que es importante dar una pequeña trasfondo de lo que es la ilustración de moda y cómo comenzó más o menos la ilustración de moda. Así que vamos a comenzar inmediatamente y les voy a dar una historia bastante breve, bien breve, sobre cómo comenzó todo esto. Pues en el siglo XVI, los europeos tenían algo que se llamaba los costume book, que eran unos libros de vestimentas. Estos libros de vestimentas eran libros que presentaban las diferentes culturas en otros lugares, ¿no? Y cómo la gente se vestía. Entonces, estos libros pues, eran para ilustrar, ¿no? Para presentar cómo otras personas pues, en otros países vestían y cómo ellos, pues era como un National Geographic, como si vamos a decir de esa manera. Entonces, en el 1562 fue el primer libro de vestimentas en aquel tiempo. Ahora, quiero que ustedes sepan que los libros de vestimentas no eran libros para que la gente se copiaran las ropas, ¿no? En aquel tiempo, lo que se hacía se llamaba un Pandora Box, un Pandora Box. Un Pandora Box era una muñeca hecha en Italia y se enviaba a diferentes cortes, o sea, courts, lugares, para que se copiaran la vestimenta de la muñeca. Era como una Barbie, pero oversized Barbie, una Barbie grande. Así es que la gente copiaba la ropa en aquel momento. Entonces, en el 1785, si vemos a la imagen a mano izquierda, se hizo la primera revista de moda que se llamaba Cabinet des Mondes, que es una revista europea y de Francia. O sea, ya estamos hablando aquí que los primeros inicios de la moda fue en Francia. Y entonces la ilustración, si vamos a ver, comenzó también más o menos por ahí por Francia. Claro, esto todo terminó en el 1795 con la Revolución Francesa, porque pues María Antonieta era como lo que era la persona en aquel tiempo, era como que la persona de Instagram, ¿no? Que ella es la que proponía la moda en aquel momento. Ahora, ya para el 1903, digo, la moda continuó, las revistas continuaron, entonces en 1903 se creó una revista que se llamaba Gazette du Bon Ton. Entonces Gazette du Bon Ton fue creado por un francés
parisiano, Paul Poirot. Entonces él vio una imagen de un artista que se llamaba Paul Iribe en unos panfletos, unos panfletos eran como unos posters, unos panfletos de revista, de teatro, y entonces le pidió al artista eh, usar su trabajo, o sea, que él ilustrara su ropa para crear para promover sus diseños, ¿ok? Entonces entonces empezó más o menos la ilustración de la moda un poquito más moderna. Esto fue en 1911. Ya para entonces, luego del 1911, pues entonces las revistas como Vogue y Bazaar entraron, y Vogue y Bazaar lo que hicieron fue usar los artistas europeos, como por ejemplo de la revista Gazette du Bon Ton, los contrataron para entonces traer esa idea de ilustración de moda para Estados Unidos. Entonces, entre los más conocidos de aquel tiempo estaban Herté. Herté trabajó por Harper's Bazaar por 27 años. Hizo 2.700 ilustraciones y 240 portadas. O sea, fue uno de los artistas que más se conoció en Harper's Bazaar. Entonces luego estaba Eric, y Eric fue otro artista muy conocido, trabajó especialmente para Vogue Magazine. Entonces estaba Grau, que trabajó para los europeos en Europa mayormente, porque él era francés, y entonces estaba también Boucher, que también otro artista que trabajó en Estados Unidos para las diferentes revistas de Vogue. Sí, pues vamos a ver, tú ves ahí todos los diferentes estilos. Y entonces estos artistas trabajaron desde 1900, más o menos 1911, 1920, hasta 1960. La última persona que trabajó para Vogue fue Boucher. Entonces, en estos tiempos, pues la ilustración de moda era muy importante porque te daban como que ese feeling, esa idea de lo que es ilustrar, la ropa, y la gente pues miraban el trabajo de estos artistas para ir a comprar su ropa, para ver lo que pasaba en la moda. Ahora, más tarde, ya para los años 30, 40, la fotografía comenzó a tener mucho más auge. Y en esos momentos entraron también lo que se llamaban los directores de arte. Y los directores de arte, por ejemplo, Alexei Brodovich, que trabajó para Bazaar, y Alexander Lieberman, que trabajó para Vogue, fueron dos personas que cambiaron la forma de diseñar las revistas y la forma en que se presentaba la moda. Y entonces ambos pues trajeron a Irving Penn y Richard Avedon. Entonces ya la cosa estaba cambiando. Ya para 1960, quiero que ustedes sepan que la ilustración de moda estaba muerta. Ya eso no se usaba mucho, ya las ilustraciones en las portadas habían decaído completamente en los años 50. La fotografía tomó mucho auge y la gente quería ver ya la vida real como pasaba. Entonces en los años 50, que ustedes saben, o los que pocos saben de esto, ¿no? Pero eh, Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, fue uno de los lugares de moda que se promovía mucho la moda. Y por cierto, se promovió tanto de que buscaban personas que, pues, o sea, las costureras, muchas costureras de Puerto Rico se fueron para Nueva York en los años 50, porque la industria de la moda en Nueva York era bien, bien importante, bien fuerte, y eso fue una gran movida de muchas familias de Puerto Rico a Nueva York, porque muchas mujeres en Puerto Rico eran excelentes costureras y se necesitaba ese tipo de trabajo en Nueva York. Bueno, pues ya como sabemos, pues entonces ya para 1960, pues se había declarado que la ilustración de moda pues no era tan importante. Eso se dijo hasta que este jibarito de Puerto Rico llegó a Nueva York. Y este es Antonio López. Pues Antonio López nació en Utuado, Puerto Rico, en 1943.
y su papá y su mamá, digo, su madre era costurera. Según él, Antonio, su papá hacía maniquís para tiendas para tiendas, o sea, las maniquís que se vestían, etcétera, etcétera. De Utuado se mudaron a San Juan y de San Juan se mudaron para Nueva York. Y en Nueva York, él empezó a estudiar en diferentes escuelas y no fue hasta que llegó a FIT y empezó a trabajar en ilustración de moda. Ya tenía en su DNA, o sea, en sí mismo, su familia que le gustaba la moda, su mamá hacía costura, su papá estaba envuelto en otras cosas también de maniquí, etcétera, etcétera. Y entonces conoció en FIT, en Fashion Institute of Technology, al final de los 50, a Juan Ramos. Y Juan Ramos también era de Puerto Rico. Él nació en Caguas en 1242. Él también era otro puertorriqueño en Nueva York en FIT. Y ambos se conocieron y establecieron una relación que se convirtió en una relación también, una relación de negocio. Entonces, en aquel tiempo, en los años 60, había no era una revista, era un periódico diario que se llamaba Women's Wear Daily. Entonces, en ese periódico se presentaba todos los días lo que estaba pasando en la moda. Entonces, ese periódico usaba ilustradores, no se usaba fotografía. Y era un lugar de mucho prestigio a las personas que trabajaban en ese periódico. Y entonces, si tú trabajas para este periódico, tú no puedes trabajar para más nadie. O sea, tú eras específicamente para trabajar para Morgan Daily. Morgan Fairchild decía, si tú trabajas fuera de este periódico, no puedes trabajar aquí más. Pero ¿qué pasa? Que Antonio hubo una oportunidad de trabajar para el New York Times. Entonces el New York Times tenía pues el Fashion of the Times, no Fashion of the Times, pero tenían su periódico todos los domingos y presentaban una sección de moda. Y entonces la persona que estaba a cargo de esa sección llamó a Antonio y le pidió, le dijo si él quería trabajar para el New York Times. Y entonces, pues, Antonio habló con Juan y decidieron ellos dos, conjunto con una modelo, Susan Bass, trabajar para el The New York Times, Susan Baras. Imagínate, estamos hablando de 1970, ya en los 60 era ya la cultura había cambiado, era mucho más joven, habían otras influencias, Hollywood estaba moribundo, o sea, el viejo Hollywood ya estaba decayendo, había nuevas ideas. Si te pones a pensar en películas como Bonnie and Clyde, etcétera, etcétera, son películas con nuevas ideas, otras formas de pensar, completamente diferentes. Pues entonces Antonio decidió dejar a Women's Wear Daily y comenzó a trabajar en el New York Times. O sea, estamos hablando de un cambio radical para Antonio. Ahora, lo interesante de Antonio es que Antonio, aparte de ser ilustrador, o sea, él tenía a Juan Ramos. Y Juan Ramos era una persona que le gustaba el arte. Él iba a los museos, a la galería. Entonces, él le decía a Antonio, vamos a comenzar a traer a la ilustración de moda un poquito más diferente. Entonces empezaron a traer diferentes pop music, música pop, muchas influencias, ¿no? Que ayudaban al trabajo de Antonio, que se veía siempre fresco. Si vamos a ver aquí, estos son dos trabajos de Antonio. Esto fue para el New York Times. Si ven, el primero a color, pues era completamente diferente al otro. Entonces, si ustedes ven la influencia de los años 60, cómo él usaba lo que estaba pasando en ese momento, y entonces él lo adaptaba para presentar la moda para el New York Times. Entonces, la segunda imagen
Acuérdense, estaban pasando lo de Vietnam y Antonio usó pues, lo que estaba pasando en ese momento y entonces usaba todo lo que él podía usar para presentar la ilustración de moda, para presentar la ropa, él usaba, él cambiaba constantemente. Entonces también eh, por ejemplo, trabajos de artistas conocidos y se influenciaba para poder crear algo diferente, algo interesante. O sea, el trabajo de Antonio era como un camaleón, cambiaba las formas, él traía influencia de artistas de otras áreas para presentar algo interesante. Ahora, también quiero que ustedes sepan que Antonio fue el primer ilustrador en los años 60, eh, que ya es una ilustración de Antonio costaba $1,000. En los años 60 eso es un montón de dinero. O sea, Antonio ya estaba conquistando el mundo de la moda por sus ilustraciones, por su imaginación. Y Antonio estaba reviviendo la ilustración de la moda, que supuestamente se había dicho que había muerto, pero entre Juan y Antonio estaban creando algo completamente nuevo, diferente, excitante. Eh, y si ustedes ven lo que yo les presenté anteriormente, que fueron las imágenes de los artistas en ese momento, miren el cambio de cómo, bueno, en aquel tiempo también, cómo la ilustración era un poquito más recatada, más tranquila, y miren el trabajo de Antonio, qué excitante, qué moderno, qué diferente era. Entonces, otra cosa que Antonio trajo a la ilustración de la moda eran los cuerpos. O sea, como Antonio era puertorriqueño, pues él veía las figuras completamente diferentes. O sea, estamos hablando de las figuras en el trabajo de Antonio eran figuras completas. O sea, eran mujeres con curvas, no eran las mujeres así flaquitas, delgadas, eran mujeres con curvas, eran mujeres que eran un poquito más agresivas. También fue el primero que comenzó a dibujar mujer de color, o sea, la mujer negra, eh, diferentes nacionalidades. O sea, Antonio trajo la democracia a la moda. Él fue una de las primeras personas que dijo, no, espérate, pero es que la moda es para todo el mundo. La moda es para la mujer de color, la moda es para la latina, y la moda es para la mujer que tiene curvas. Antonio pues estaba ya revolucionando esa parte, o sea, estaba trayendo consigo eh, la mujer de Puerto Rico, la mujer asiática, la mujer de color, que fuera parte de la moda. Entonces ya para los finales de los 60, en los años 70, Antonio decidió irse para París porque él había dicho que el Vogue de Estados Unidos no era muy interesante, no era vanguardista, y Antonio pues siempre le gustaba exponer o tratar de ver cosas de una forma diferente. Y se fue para París a trabajar, por ejemplo, él de París y otros lugares. Y entonces le recomendaron que conociera a Karl Lagerfeld, el gran Karl Lagerfeld que murió hace unos cuantos años. Karl Lagerfeld tenía su línea de ropa, pero también Karl Lagerfeld muchos años más tarde tomó la casa de Chanel, que la convirtió completamente en algo mucho más interesante. Lo importante de esto de Karl Lagerfeld y Antonio López es que, aunque ustedes no lo crean, ustedes creen que Karl Lagerfeld influenció a Antonio. No, no, fue Antonio que influenció a Karl Lagerfeld. Porque cuando Karl Lagerfeld vio cómo Antonio trabajaba, Karl Lagerfeld empezó a ver cómo él podía usar el trabajo de Antonio para influenciar su trabajo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los diseñadores de moda, cuando van a hacer una colección, ellos hacen, se llama un mood board.
que es un mood board. Un mood board, pues, yo cuento estas imágenes, por ejemplo, tiene un tema, por ejemplo, todas estas imágenes para influenciarse, para ellos inspirarse en hacer una colección. Antonio le enseñó a Karl Lagerfeld a cómo hacer esto y cómo hacer una colección, porque Antonio trabajaba como un diseñador de moda. No es que era diseñador, sino que cuando Antonio trabajaba sobre ilustraciones, él hacía una colección o un grupo de ilustraciones basada en un tema. Juan y Antonio no eran otra cosa diferente, porque ellos eran su propia agencia de publicidad, sus propios directores de arte, sus propios artistas. Ellos lo hacían todo, entre ellos dos. Ellos tenían un grupo de personas que lo ayudaban, pero las ideas y el trabajo eran entre ellos dos. Y ellos podían crear conceptos y vender el concepto al cliente. Porque lo importante de la ilustración de moda es que el ilustrador vendía, ayudaba a hacer la venta de esa ropa a las tiendas o al cliente. Perdón. Pues esa es la importancia de Antonio. Antonio hacía unas imágenes tan preciosas, tan espectaculares, tan sensuales, que entonces pues la gente quería comprar la ropa. O sea, era el deseo, Antonio era una persona que creaba deseos, que creaba necesidad. ¿Ven? Si ustedes deben mirarse el trabajo de aquí para Karl Lagerfeld. Entonces ya para ese tiempo, pues Karl Lagerfeld, ya Antonio era una persona, era pues, una celebridad. Él conoció y ayudó a Grace Jones, la cantante Grace Jones. La foto que ven abajo de la gran Jessica Lange, la actriz americana, él la conoció en París. Ella era modelo por un corto tiempo, pero Antonio ayudó a muchos artistas. Él le presentaba los artistas a otras personas, ayudaba a muchas personas para que puedan realizar sus sueños, ¿no? Entre eso estuvo una de las modelos que conoció por medio de él. Ella conoció a Mick Jagger, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Jerry Hall, que es una de las modelos de Antonio, y Jerry Hall se casó con Mick Jagger en los años, creo que fue en los años 70. Y allí vamos a ver que Antonio y Juan, cuando Antonio trabajaba, siempre estaba Juan detrás, mirando cómo estaba haciendo el trabajo Antonio. Y yo me acuerdo uno de los cuentos que me dijeron fue que a veces Antonio hacía las manos de las mujeres un poquito muy grandes y le decía, eh, eh, Antonio, tienes que volver a hacerlo porque esa mano está demasiado grande. Y Antonio, o sea, Juan siempre estaba pendiente de lo que hacía Antonio y Juan siempre le traía a Antonio imágenes interesantes. Otra historia fue que estaban haciendo, creo que una campaña para una revista, o creo, no sé si fue para Chloé o otra compañía, y querían un mono, o sea, que Antonio ilustraba un mono, pero no podía ser cualquier mono, o sea, Juan buscó por todas partes imágenes hasta que encontraron el mono más sofisticado. Y entonces cuando tenía el modo más sofisticado, pues entonces ese fue el que usó Antonio para esa imagen. Entonces ya en los 70, 72, 73, Antonio regresó a Nueva York. Y entonces Antonio era un buen amigo de Andy Warhol. Andy Warhol admiraba mucho el trabajo de Antonio. Y entonces le dijo a Antonio, mira Antonio, tú coges uno de la revista de One Interview Magazine y tú vas a ser el editor de ese mes, que fue agosto. Y entonces Antonio decidió hacer que esa publicación de ese mes fuera dedicada a Puerto Rico. Antonio fue a Puerto Rico. Como ves la foto a mano derecha, aquí tenemos a Antonio con Jerry Hall, una de las musas de Antonio, y con Iris Chacón. Eso fue en Puerto Rico. Y entonces, pues, Antonio dibujó a Doña Fela, dibujó muchas de las personalidades en Puerto Rico en aquel tiempo, al principio de los 70.
entrevistó a Rita Moreno. O sea, Antonio hizo la primera vez que el Interview Magazine estaba dedicado a un lugar específico y fue Puerto Rico. Eso fue gracias a Antonio. Antonio había traído la cultura de Puerto Rico, la cultura popular de Puerto Rico a Nueva York a través de la revista Interview Magazine. Y si van a la exhibición de Antonio que está en estos momentos en MAP, en Puerto Rico, usted va a ver un video donde está Iris Chacón en ese momento y Antonio la está filmando. Es muy interesante eh, ese video y esa relación entre artista y musa. Así que Antonio siempre fue una persona que trajo su cultura y honestamente, o sea, nos puso en el mapa en el ámbito de la moda. Entonces, si vamos a ver también otras cosas de Antonio que hacía, era que Antonio, tú no podías saber que Antonio era impredecible, o sea, lo que él hacía para la revista era siempre muy diferente a la otra revista o a lo que había hecho anteriormente, porque a Antonio le gustaba sorprender. Entonces, cuando artistas en aquel tiempo querían copiar a Antonio, cuando empezaban a copiar a Antonio, ya Antonio estaba en otra cosa, completamente diferente. Antonio no se detenía y trabajaba en diferentes técnicas y materiales. O sea, este trabajo que te viene a ver, el trabajo de lápiz de estas dos mujeres frente de una vitrina, es un trabajo espectacular. Estos son trabajos muy delicados, muy lindos. Entonces, la otra imagen es una imagen que hizo en gouache para una campaña que se hizo para una tienda en Japón que se llama La Forest. Él hizo una campaña, 4 veces hizo ese tipo de campaña. Si ustedes ven la diferencia de estilo que él dominaba completamente. Entonces, claro, también que ustedes sepan que todas estas imágenes están hechas no con fotografía. Él tenía una modelo. O sea, él tenía modelos constantemente. Él tenía un grupo de personas. O sea, ellos trabajaban como si esto fuera una película. Ellos buscaban una modelo que ellos creían que funcionaran, que pudieran trabajar con él. Entonces, pues, la posaban. Ahora, otra cosa. Antonio no iba a buscar modelos ya conocidas. No, no, no. Él se iba, cuando iba a un restaurante, se veía una muchacha que estaba trabajando en el restaurante. Le decía, tú modela, tú puedes modelar por mí. Entonces, él las llevaba a trabajar con él, o los muchachos, las muchachas. Antonio era una persona que si te ve en la calle y tenías un look específico que te gustaba, te va a tu teléfono, mira, llámame, vente para que vengas y te voy a dibujar. Ese es el tipo de persona, era bien familiar. Entonces, lo bueno de Antonio es que si Antonio te conocía, tú eras parte de su familia y nunca dejabas de ser parte de tu familia. No importa lo que te pasaba a ti, no importa lo que siempre eras parte de su familia. Antonio era una persona bien, una persona que siempre estaba conectado con la gente. Entonces aquí tenemos a Andy Warhol con Antonio. Entonces abajo está Mick Jagger con Jerry Hall, estaba Antonio. Entonces está aquí Antonio con la famosa la modelo de aquel tiempo, Tina Chow, que la conocí en Puerto Rico, por eso lo hablamos más tarde, en el 84. Pero Antonio era una persona muy conocida en todos los ámbitos de la moda, pero él era tras bastidores, porque un ilustrador no presentaba su cara, lo que presentaba era su trabajo. Pero Antonio fue completamente una persona muy conocida, muy respetada en el ámbito de la moda. Otra cosa que Antonio hacía en su trabajo era movimiento, porque a Antonio le encantaba bailar. O sea, Antonio como puertorriqueño, pues él le encantaba el baile y se pasaba bailando constantemente. Y el movimiento para él era bien importante. Y ustedes ven el movimiento, está una imagen de los 70, la otra imagen también es de movimiento. Y entonces, como les dije anteriormente, Antonio representaba y traía
diferentes culturas y las presentaba de una forma de moda, ¿no? Si ustedes ven aquí, hay tres completamente culturas diferentes, una asiática, asiático, una persona de color, y el trabajo de Antonio siempre se presentaba, o sea, se distinguía por traer algo que era completamente fuera del contexto de moda, que era la persona blanca, sino que traía otras, otras culturas. ¿Ves? Aquí, esto es el trabajo que se hizo aquí para Oscar de la Renta. Mira los gallos. Que no puede ser más puertorriqueño, no puede ser esto. Entonces, estos son gallos. Esto es para Oscar de la Renta. Gallo de Puerto Rico, Santo Domingo. Yo me acuerdo muy bien de esta imagen cuando salió en una revista que se llama W Magazine. Yo era diseñador de ropa de una compañía en Puerto Rico y cuando esto salió como un póster y yo lo puse al frente mío, para inspirarme. Pero este es el trabajo de Antonio, exacto. Y estos todos son dibujados a mano. Esto no es digital, en realidad no había digital en aquel tiempo. Y esto era una modelo que te posaba y entonces la dibujaba una por una. Y la dibujaba así como las ves y las pintaba y ahí tenían ya el trabajo hecho. Entonces, aparte de ilustración de la moda, lo que Antonio hacía, Antonio tenía una colección de Polaroids. Y estas Polaroids eran como unas pequeñas peliculitas, ¿no? Bueno, no eran Polaroid, era Instamatic creo que era. Y entonces, pues él creaba estos pequeñas peliculitas eh, con los Instamatic. Y yo creo que una de las primeras personas en hacer este tipo de cosas. O sea, si Antonio estuviera en Instagram, Antonio hubiera sido de ahora. El Instagram de Antonio hubiera tenido no sé cuántos millones de personas, porque Antonio siempre tenía algo súper interesante y creaba imágenes y peliculitas o sea, esto era muy poco que tenía que ver con su trabajo en sí, pero él tenía un ojo de presentar imágenes, de presentar pequeñas historias, ¿no? De una forma muy interesante. Y por cierto, hay un libro completamente que se llama Antonio's Instagram, así que deben buscarlo. Creo que está out of print, pero quizás en eBay lo pueden encontrar. Pero tiene unas imágenes muy, muy interesantes. Y él creó un trabajo espectacular sobre estas. Y Antonio, pues, claro, también, pues, era un artista, o sea, si tú vas a ver, hasta creaba unos diseños completamente interesantes sobre diferentes temas, por ejemplo, el zapato, como una mujer de moda se convierte en un zapato, este, y, y es interesante porque él hizo una colección completa. Si ustedes ven este trabajo aquí es un trabajo de casi bellas artes, honestamente, porque es un trabajo conceptual. Entonces, para darle, esta es la mejor manera para presentarle a ustedes la magia de Antonio. Ok, aquí tenemos dos trajes de Yves Saint Laurent en los años 70 o los años 80 creo que fue. Entonces, mira el trabajo, mira el traje de Yves Saint Laurent, que de verdad ese es el trabajo, ese es el traje de Yves Saint Laurent. Y mira lo que Antonio hizo con ese traje y lo ilustró y se vendió por el trabajo de Antonio. O sea, Antonio creó el traje de una forma mucho más excitante, mucho más interesante, ¿no? Honestamente, a mí me dijeron, mira, si voy a comprar un traje, si yo lo veo en el maniquí, no lo compro. Ahora, cuando veo el trabajo de Antonio, yo quiero ese traje el que hizo Antonio. Y muchas veces, muchos diseñadores, cuando vieron el trabajo de Antonio, cambiaban el traje para que se viera más como la ilustración de Antonio, porque la ilustración de Antonio se veía mucho más excitante, mucho más lindo, mucho más progresivo.
Y muchos diseñadores, cuando veían el trabajo de Antonio, lo que Antonio le hizo a su ropa, ellos cambiaron un poquito para que fuera lo más cercano a la ilustración de Antonio. O sea, no tiene nada que ver con nada, o sea, son dos cosas diferentes y son muy interesantes porque, no sé, yo creo que lo encuentro muy interesante. Bien, entonces, ver la otra imagen, pues tú sabes, también igual, o sea, tú ves el trabajo de Antonio y tú quieres, o sea, la mujer quiere comprarse esa pieza, pero o sea, en el maniquí es otra cosa completamente diferente. Pues la imagen, por eso es que a Antonio se le pagaba mucho dinero por lo que hacía, porque él vendía la ropa, él vendía la ropa del diseñador, él le daba ese glamour, ese look, esa cosa completamente diferente, que la fotografía no podía captar lo que Antonio captaba. O sea, tú ves ese traje en una modelo, no es lo mismo que ver lo que Antonio había hecho eh, para Yves Saint Laurent. Entonces, estas son unas piezas que se hizo para Bloomingdale's. Mira también otro cambio completamente diferente. Estos son trabajos en tinta y en lápiz. Entonces, Bloomingdale's en aquel tiempo, en 1980, se hacía una 70, final de los 70, 80, se hacían unos conceptos y entonces se pedía, contrataban a Antonio para que creara imágenes basadas en ese concepto para Bloomingdale's y se hacían de todo un poco. Pero esto eran unas imágenes que se ponían en el New York Times completas, grandes, enormes, unas imágenes pero completamente diferentes. Eh, o sea, para que vean el trabajo de él y cómo estaba dedicado a que ese trabajo fuera algo completamente, nada, un trabajo espectacular. Entonces ya en 1980 conoció a Anna Piaggi, esta señora que ven al lado de Antonio. Anna Piaggi ella escribía para revistas de moda en Italia. Y entonces, ya al final de los 70, ella decidió, conjunto con creo que era una revista, creo que era el Vogue italiano, y crear una revista propia. Ella quería crear una revista. Ella decía, yo no quiero hacer una revista comercial, yo quiero hacer una revista artística. Y esta es la primera vez desde los 40, esto fue en los 1980, 82, que una revista usaba la ilustración de moda como la portada. Porque ya, como le había dicho, ya en los 60 había muerto la ilustración de moda. Y con Antonio crearon Vanity. Digo, Antonio era el que ilustraba la revista. Y Antonio ilustró las primeras 6 revistas, las portadas. Y Antonio creó un trabajo espectacular sobre ella. Y era la primera vez que se contradecía, ¿no? Porque ellos contradicieron lo que se estaba vendiendo en Estados Unidos, en otros lugares, que decían, no, 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 vamos a regresar en los tiempos donde había inspiración, donde la moda era excitante, donde había algo interesante, que todo es editorial, todo tiene un punto de vista diferente. Así que Vanity duró por 10 años, una revista muy, muy importante para Antonio, porque lo presentó Antonio no solamente como ilustrador, pero como un artista fuera de la moda. Antonio hasta hizo accesorios para la revista, para diferentes ropas que él ilustraba. Esto es un trabajo para Fendi. Ve, Antonio, o sea, Antonio y Juan eran otra cosa diferente, eran artistas que presentaban la moda de una forma cinemática, de una forma interesante. Estos son wash y tinta. También para Fendi, esto fue
La inspiración fue en los Juegos Olímpicos. Esto fue en acuarela. Ven la diferencia entre una cosa y otra, pero sigue siendo el trabajo de Antonio. Bueno, pues aquí estamos en el 84 y y Antonio regresa a Puerto Rico en el 84 y esta es la primera vez que Antonio presenta su trabajo de moda en Puerto Rico, en el Viejo San Juan. Y si ustedes ven ahí, Antonio siempre estaba eh, con los jóvenes. En aquel tiempo era el hip hop, lo que se bailaba, él lo dibujaba. Abajo tú ves a Antonio con su mamá y su hermana en Puerto Rico. Y el muchacho de al lado ese soy yo. Ese muchacho que con el lacito ese fue yo. Conocí a Antonio. Fue algo muy interesante porque Antonio, yo cuando trabajaba en esta compañía de moda, yo tenía todas estas cosas de Antonio en la pared. Y entonces me había enterado que Antonio iba para Puerto Rico. El Nuevo Día le había dado una cobertura enorme eh, sobre Antonio. Entonces en aquel tiempo se llamaba Destello de la Moda. Lo que era el Fashion Week en aquel tiempo era Destello de la Moda, que era un fashion show eh, en un lugar específico, mayormente era el centro de convenciones, y entonces se traían diseñadores de Nueva York, los de Puerto Rico y algunos de Latinoamérica. Entonces yo me enteré de que pues, Antonio iba a estar en Puerto Rico, imagínate, yo tenía todos estos afiches de Antonio y el trabajo de Antonio al frente mío. Y claro, yo quería ir, pero era muy costoso para mí la taquilla en aquel tiempo y yo no conocía a nadie. Entonces esa mañana, me acuerdo que fue un jueves, una mañana la esposa del dueño de la compañía donde trabajaba entró y me dice, me dieron una taquilla para el Estadio de la Moda, pero yo no voy a poder ir. ¿Quieres ir a ver pues, a ver la exhibición? Y claro que sí, salí corriendo. Salí corriendo a mi casa, busqué el libro de Antonio, tenía un libro de Antonio que se llamaba Antonio's Girl, que él publicó en el 77, y salí corriendo pues a ver al estilo de la moda. Pero en aquel tiempo, porque esto es un cuento interesante, en aquel tiempo, en ese momento que Antonio estaba en Puerto Rico, el centro de convenciones había estado en una huelga grande. Y entonces movieron esto en una cancha de baloncesto en Bayamón, bajo techo, que no me acuerdo el nombre ahora. Y entonces yo cogí dos guaguas y lo más interesante es que la cancha de baloncesto quedaba al frente de un caserío y tú veías estas dos divisiones de clases, ¿no? Estaban las personas con las rolas, las mujeres, y los niños corriendo con descalzo, y al otro lado estaban todas estas mujeres con las pamelas los trajes de hilo, etcétera, etcétera. Y nada, pues entré y entonces busqué a Antonio, no lo encontré, pero cuando terminó la exhibición yo corrí hacia él, me presenté. Y le dije, Antonio, mi nombre es Carlos Aponte, fírmame el libro. Y él me dice, yo te conozco. Y yo, ¿cómo es que tú me conoces? Y entonces me dice, sí, yo te conozco, tu amigo Ahmed me habló de ti. Pues ahora debo decirte que lo que pasó fue que en aquel tiempo yo tenía un amigo mío, lo tengo todavía, se llamaba Ahmed López. Y entonces él le había hablado mucho a Antonio porque yo ayudé a Ahmed López a hacer el portafolio para que se fuera a Estados Unidos a una de las escuelas de diseño. Y Antonio se pasaba en toda esta escuela de diseño dando clases a estudiantes, dándoles seminarios, workshops. Y entonces le ha hablado mucho de mí y cuando conocí a Antonio, ya Antonio me sabía porque a Mel le había hablado de mí. Sé que eso fue muy interesante. Eso para que ustedes sepan, a veces uno hace una cosa positiva a una persona y eso te regresa a ti. Pues nada, conocí a Carlos, Antonio. Dime. no, no, si quieres termina lo que vayas a decir aquí, pero es que tengo varias preguntas de este episodio. Ah, no, pero dámelo, pregúntame. Sí, pregúntame. Ah, ok, Me ok, puedes para. interrumpir en cualquier momento. Está bien, está bien. Es que de hecho tenía preguntas que yo quería saber cuándo y cómo conociste la figura, pero me sorprendió cuando vienes y me dices
dices ahora que lo conociste personalmente, que de hecho no, ni me lo imaginaba, yo pues, pensaba que era de referencia. Pero vamos a empezar por ahí. ¿Cómo y cuándo y en qué circunstancias conociste la figura? No en esta ocasión, sino anterior, porque por lo que me estás explicando, lo que nos estás explicando. Ah, no sé, muy bien, perfecto. Sí, Pues mira, Antonio yo lo conocí, me acuerdo muy bien que fue yo estaba yo vivía en Puerto Rico, entonces en el Nuevo Día había salido una ilustración de Roberto París y Fernando Pena sí, promoviendo pues a Fernando Pena. Pero es la primera vez que en el Nuevo Día había una imagen tan preciosa, unos dibujos tan espectaculares que yo decía, pero esto, ¿de dónde salió esto? Y claro, yo no sabía quién era porque no estaba ni firmado. Yo cogí ese recorte periódico, yo lo guardé hasta que se puso amarillo, tan amarillo que no se veía el dibujo. sí, sí. Este, pero luego más tarde, yo cuando estuve en Parsons, yo me enteraba de Antonio, pero de otros estudiantes, pero yo no lo conocía. Hasta que regresé a Puerto Rico a trabajar, entonces vi las revistas y entonces pues ahí fue que yo caí en cuenta que era Antonio. Y como te dije anteriormente, eh, yo no sé si vas a editar esto, ¿no? Porque yo te puedo contar de nuevo el cuento completo. Bueno, estamos en vivo. Lo que diga, la gente lo va a escuchar. Perfecto, buena vez. Pues anyway, sí, pero pues nada, conocí su trabajo, pero fue mi amigo porque cuando yo regresé de Parsons, yo estaba estudiando diseño de moda. Yo regresé de Parsons y no terminé mi estudio y entonces comencé a trabajar en una compañía y entonces un amigo mío me dijo, mira Carlos, yo quiero ir a Nueva York a estudiar diseño de moda como tú. Yo dije, pues está bien, pues como yo no lo terminé, pero yo quiero que tú lo hagas. Y entonces se fue para Pratt, pero para ir para Pratt tenía que ser aceptado y tenía que enviar un portafolio. Entonces me dice, mira Carlos, yo te digo lo que yo quiero, tú me haces los dibujos y me ayudas. Me dijo, claro que sí. Pues yo le hice los dibujos y entonces cuando el portafolio le llegó, lo llamaron y le dijo, si estás aceptado. Entonces él estuvo completamente muy agradecido conmigo. Y él sabía que yo era bien fanático de Antonio. Así que cuando Antonio iba a todas estas escuelas a hablar de trabajo, porque Antonio era un educador también, ¿sabes? A Antonio le gustaba educar a los estudiantes, a enseñar el dibujo, a enseñar lo que era la moda, etcétera, etcétera. Pues conoció a Ahmed López, y claro, pues Ahmed de Puerto Rico, Antonio de Puerto Rico. Entonces, López no tiene nada que ver uno con otro, pero los dos se llevan perfectamente. Se hacían bromas y Ahmed tenía muchas bromas. Nada, puertorriqueño al fin y al cabo. Y entonces, pues a mí le decía, mira, hay un muchacho en Puerto Rico, Carlos Aponte, que él es loco con tu trabajo, le encanta y habla de ti y dibuja como tú y qué sé yo, etcétera, etcétera. Pues en aquel tiempo yo trataba de copiar lo que Antonio hacía porque pues me gustaba su trabajo. Pues esa fue la razón, cómo fue como yo conocí a Antonio en ¿cómo se llama? En Destello de la Moda. Y entonces me río porque cuando él firmó el libro, me dice, Carlos, ¿qué tú haces esta noche? Y yo dije, yo no tengo nada. Bueno, pues tú tienes tú tienes un tuxedo. ¿Lo pasa? ¿Un tuxedo? Y dije, sí, yo tengo un tuxedo. Y entonces me dice, esta noche, porque esta noche es la apertura de mi exhibición en San Juan, pero tienes que venir bien vestido. Y yo de tuxido, yo corrí estaban las piscicorres. Y entonces me senté y me inmediatamente en el piscicorre le dije, señor, mira señor, vámonos, que me tiene que llevar a Río Piedra. Y el señor me dice, no, tengo que esperar que se llene la guagua. Me dice, no, yo te fleteo, ¿cuánto tú quieres para que me lleves completamente? Entonces, señor, le di 5 pesos en aquel tiempo y me llevó directamente expreso a Río Piedra. De Río Piedra con una guagua. Llegué a casa exactamente a las 5 de la tarde. Le dije a mi madre, mami, corre, llévame a Top Hat, porque había un Top Hat allí en Carolina. Y Sí. llevé al Top Hat a la tienda. Y yo estaba dándole a esa puerta como si fuera Pedro Picapiedra. Ajá. Y ese Top Hat todo era cristal, ¿sabes? No era una tienda que tú veías todo. Entonces el señor salió porque estaba a punto de irse. Me dice, ¿qué tú quieres? Le dije, mira, yo necesito rentar un tuxedo ahora mismo. Y gracias a Dios lo renté.
Y entonces llegué a San Juan y como tú ves la foto, ahí estoy yo con el tuxedo. Diablo, eso fue Este, un coge y coge ese día, eso o fue un sea, corre-corre. Eso fue un corre-corre. Era, pero, pero también es de estas oportunidades que si la dejas perder, no, no sí, sí, regresas. y luego cuando terminó bueno, la Expo me acuerdo que el tiempo estaba, todos artistas de Puerto Rico, o sea, estamos hablando de eh, Ana Santisteban estaba mucha gente del ámbito de la moda de aquel tiempo. Y para mí fue como yo me sentía como un ceniciento, ¿no? Entonces, Wow, yo la exhibición, me dice, ¿qué vas quiero que vengas con nosotros a comer. Y salimos todos, los diseñadores que él trajo, las modelos, estuvo con ellos. Y entonces él me dijo, mira, quiero que me traigas tu trabajo para yo verlo. Entonces fue un sábado, fui a verlo al Hotel San Juan, que el Hotel San Juan estaba en el condado, y me presentó a una modelo. Entonces le enseñó el trabajo de Antonio, digo, el trabajo, le presenté a Antonio el trabajo, entonces me dice, mira, tu trabajo es bueno, pero no es fantástico todavía. Y entonces yo decía, entonces me enojé yo, no por él, no porque yo decía, espérate, que esto hay que darle más todavía. sí. Entonces, 2 años más tarde, él tenía un seminario en Alto de Chabón y me enteré de eso y llamé a Alto de Chabón y le dije, mira, hay que ser parte de este seminario. No, no, estos son para estudiantes de Parsons. Porque yo le había dicho que estaba en Puerto Rico, entonces yo le dije, no, no, espérate, que usted no sabe, yo soy uno de los mejores amigos de Antonio, me dijo que lo llamara. Y entonces pagué y llegué a Santo Domingo y para hacerte la historia larga corta, las 2 semanas que estuve allí, cuando llegó la prensa para hablar con Antonio, le dijo, y de esos estudiantes, ¿cuál es el más destacado? Entonces dijo Carlos Aponte. Y para mí ya estaba bendecido. Sí, sí, Entonces quiere decir que entonces voy por buen camino. Y desafortunadamente Antonio murió el año siguiente, murió de sí, SIDA. sí, Pero eso vamos a tocarlo ya mismo. Pero yo continué en mi trabajo y no solamente ilustración de moda, sino que entré en muchos otros ámbitos que todavía sigo haciendo. Así que Antonio fue una de las personas, bueno, fue la persona que me empujó, ¿no? A hacer lo que hago, no solamente a mí, sino muchos otros artistas que están ahora todavía trabajando. sí, sí. Mira, digo, no me sorprende, pero acuérdate que yo soy nuevo en este campo de la moda, de la historia de la moda, conociendo estos Claro, detalles, claro. pero en los diversos episodios que he tenido contigo, he notado que no es muy común, o me equivoco y tú me corriges, el Sí. que salgan ilustraciones que no estén filmadas. Y de hecho, yo me pongo a chequear las revistas y hay muchas ilustraciones que tú no sabes de quién es. Y de repente puede ser que estés viendo una obra en este caso, de Antonio, o tuya, que de Carlos Aponte, y que yo no sepa. ¿Esto es común o esto depende de los medios? O cómo funciona? Bueno, lo que pasa es que en las revistas, bueno, por lo menos yo, ¿no? Del ámbito mío de ilustración, Sí. muchas veces para no llamar la atención al nombre dentro de la ilustración, la revista pone al lado de quién es la ilustración, no las firmas. Ah, ok. Ahora, Antonio, hay muchos artistas que ya están acostumbrados a firmarlo y ya tú ves completamente el trabajo, pero mayormente en la ilustración se deja sin nombre porque el periódico o la revista o el libro ya te pone tu El nombre al crédito. lado. Sí, el Sí, crédito. te dan el crédito, exactamente. Porque muchas veces también si están ilustrando, entonces ponen un nombre, pues tú sabes, como que llama la atención el nombre pues tú sabes, tú quieres que la ilustración sea el trabajo que te represente.
Pero Ah, eso ok. depende, hay varios campos en eso, o sea, hay varias formas de pensar Sí. sobre eso. Ok, Sí. ok. Pues nada, pues Antonio en el 87, pues él murió de SIDA y Juan murió en el 95. La foto, la imagen de al lado fue una de las últimas ilustraciones que hizo Antonio. Este, ahora lo más increíble del trabajo de Antonio es que el trabajo de Antonio todavía se busca, los ilustradores, los diseñadores de moda siguen inspirándose por el trabajo de Antonio. Por cierto, hace 2 años atrás, Fendi, la casa de ropa Fendi, le pidió a la persona que tiene ahora trabajo Antonio, imágenes de Antonio para crear una colección completamente basada en los dibujos de Antonio. Esto es increíble. Antonio pues murió en el 87, como dije anteriormente, y luego de 30 y pico de años, todavía su trabajo se exhibe en museos, se exhibe se hacen libros, o sea, todavía. Estos son 3 de los libros de Antonio. Hay muchos otros libros, por cierto, el último libro que se hizo para la exhibición que estará en el MAP, en el Museo de Arte de Puerto Rico, es uno de los libros mejor escritos sobre el trabajo de Antonio. Así que Antonio va a estar entre nosotros en forma de libros, en forma por cierto, es un documental, aunque no estoy muy contento con ese documental, puedo ser lo mejor, pero hay libros documentales, pueden encontrar imágenes o videos en YouTube. Antonio sigue vivo, ¿saben? Sigue entre nosotros como ilustrador, como artista, como puertorriqueño, nos representó de una forma increíble. Así que Antonio es una de las personas, uno de los puertorriqueños que poco se conocen en Puerto Rico, pero me alegro yo que pueda hablar sobre esta persona que ayudó mucho a artistas, me ayudó a mí también y nos representó de una forma estelar en el mundo de la moda. Y entonces aquí estoy yo con un grupo de estudiantes con Ana Colorado, que es la maestra de moda en artes plásticas. Cuando se abrió la exhibición, yo le pedí a Ana que me trajera estudiantes para ayudarle una corrida, una caminata este, eh, sobre el trabajo de Antonio en la exhibición en el MAP, en el Museo de Arte de Puerto Rico. Wow. Dale dos imágenes hacia atrás. Ahí, Esta, ahí, esa. Sí, ok. mira ahí la firma de Antonio. La firma Ahí, de mira, Antonio primero Antonio. es como si fuese parte de la misma ilustración y no Sí, como, sí, sí, porque bueno, pero es que ya él era, ¿sabes? Antonio creó una imagen y un trabajo, o sea, ya para sí. los 70 el trabajo de Antonio tenía que ser filmado, o sea, definitivamente. Ay, Eh, Carlos, te fuiste, ¿Me fui? ¿Estoy aquí o no? te perdí el audio. Espérate, déjame chequear, no sé por qué. Espérate. ¿No me oyes? ¿No me oyes? Sí, ahora, Ahora, ok, perfecto, perdona, no sé qué pasó. ahora. Sí. Ok, bueno, Nada, pues nada, sí, estaban hablando de la firma de Antonio ahí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Es como si fuese parte de la misma sí, es ilustración, parte, ¿sabes? sí, es Y cierto. no hace ningún distracción, o sea, no me provoca ninguna No, distracción. sí, es muy cierto. Lo que pasa también que ilustración de moda, y ya para ilustración de moda, pues es un poquito diferente a ilustración general. Pero sí, 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 no, es muy cierto el trabajo. Con ver la firma de Antonio ya él creó fama. sí, Creó mucha sí, fama. sí. Mira, yo compartí en la página de Facebook del Instituto de Cultura varios enlaces que hablan sobre Antonio. Entre Muy estos enlaces, compartí una actividad que va a tener el Museo de Arte de Puerto Rico,
que va a ser el próximo jueves 20 de noviembre en el Teatro Raúl Juliá. Ajá. Ellos, aquí me dice, la proyección del documental. Me imagino que este es el documental que tú estabas hablando, el que fue dirigido por James Crump. Sí, mira, yo voy a ser bien honesto, ese documental empezó bien, pero lo que pasa con ese documental, y ese es el problema con este tipo de cosas, este documental, al igual que uno de los libros de Antonio, está más enfocado en dimes y diretes de las modelos, de otro Ah, tipo de cosas, ¿sabes? Que no honestamente no entra a discutir el trabajo, la importancia de Antonio como ilustrador, como puertorriqueño. Digo, sí, comienza bien, pero entonces entra en otras cosas, otras situaciones novelescas que yo sí. considero que le restan lo de Antonio. Ahora, si ustedes quieren saber bien del trabajo de Antonio, el último libro, que es el catálogo, que lo están vendiendo allí en el Museo de Arte de Puerto Rico, si ustedes leen ese texto, ustedes van a tener un entendimiento mucho más profundo del trabajo de Antonio. Porque el trabajo de Antonio, aunque un trabajo, porque se considera que la moda es superficial, ok, eso lo entiendo muy bien, pero la moda marca pautas y marca también, dice mucho de diferentes épocas que la gente vive, ¿no? Las diferentes décadas. Pero el trabajo de Antonio va mucho más profundo que eso, porque el trabajo de Antonio habla de los géneros, habla de los asiáticos, los puertorriqueños, habla del arte, habla de lo que estaba pasando en ese tiempo. O sea, su trabajo es mucho más profundo. No es una imagen una ilustración de una figura, o sea, tiene enfoque en otras áreas, ¿no? Y es muy diverso, mucho más interesante. O sea, por eso se han escrito tantos libros, porque es un trabajo que tiene eh, mucho que decir. Oh, súper interesante. De hecho, estoy aquí buscando en Amazon para ver qué libros hay disponibles. López. Déjame ver, entre tú buscas, yo te busco el otro, creo que yo lo tengo aquí. Es más, de buscarlo, vengo ahora. Sí, 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 ¿no? Y en eso, como le dije al público, en nuestra página de Facebook del Instituto de Cultura he compartido varios enlaces. Algunos de ellos están dirigidos hacia el Museo de Arte de Puerto Rico, que actualmente tiene una exhibición sobre la figura de Antonio López. También compartí dos enlaces con datos biográficos y con otra información e ilustraciones de Antonio López. De hecho, hay uno muy bueno que, déjame ver si lo tengo aquí, que es el de antonioarchives.com. Esa página. Estos son los archivos de Antonio y la Ok. persona quien corre eso es buen amigo mío, que es Paul Caranicas, que es un artista también. Él fue el que me dijo, Carlos, quiero que vayas a Puerto Rico, me representes, porque no podía Ah, venir a Puerto Rico para la iglesia de Antonio, así que fui a Puerto Rico a representar los archivos, archives de Antonio López. sí. Pues ese enlace lo compartí con nuestro público para pues, las personas interesadas puedan entrar y disfrutar porque ahí hay una variedad de ilustraciones y No, sí, sí. fotos e Sí, información. Bueno, yo lo vi por encima, yo no he entrado de lleno, pero bueno, tiene toda la historia de Antonio, toda, te va describiendo por años, te va presentando imágenes de fotos, sí, ilustraciones, tiene una sí, parte de archivo. Este es un website bien interesante. sí, bien completo. Por cierto, cuando yo estaba haciendo mi tesis sobre la revista Vanity, pues Paul Caranicas me envió muchas imágenes, mucha información sobre Antonio en Vanity. Fue bien interesante, pero sí, Paul Caranicas siempre es una persona que si yo le pido algo, él me lo envía completamente. Entonces, este es el libro.
No sé si lo Eh, puedes ver, el sí, libro. sí, si sacas la presentación, lo vamos a poder apreciar. Aunque, perdóname. Sí, 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 porque estás en Pues el mira, cuadrito. búscalo, busca, se llama Antonio López Visionary Writing. Visionary Writing. Si lo encuentras, es un libro en blanco con una foto bien chiquita de Antonio al frente. Este, Vamos a ver, vamos a ver. Visionary Writing. Veo aquí el de Antonio Scores. Ah, sí, aquí está, aquí está. ¿Lo encontraste? Sí, que es blanquito, que tiene, es blanco, Ah, la carpeta blanca y una foto pequeña. pues ese es el mejor libro, este ha sido la mejor, como texto, ¿no? Es el mejor Sí, libro, Antonio. El texto es bueno, tiene buenas imágenes, está bellamente diseñado. Así que el libro está después de Puerto Rico, cómprenlo porque estos libros de Antonio, cuando se acaban, no se consiguen y para conseguirlos más tarde suben los precios enormemente. O sí, sí, sea, porque se convierten en artículos de colección. sí, sí, el primer libro de Antonio, Antonio's Girl, eso está en los cientos y pico de dólares. Y nada, cualquier libro de Antonio es bien difícil conseguirlo porque no se están imprimiendo más y son pues piezas de colección. Por cierto, me acuerdo una vez que Antonio dibujaba a veces en los libros y filmaba. Y entonces en una tienda hace años atrás estaban vendiendo varios libros de Antonio con sus dibujos. Y yo, ay, tengo que venir y se me olvidó. Y cuando regresé ya se lo habían vendido. Sí. De hecho, verifiqué en Amazon, ninguno de sus libros está disponible. No, Eh, no, por, por lo menos por medios tradicionales, claro, están esta gente que te los vende a 300, 400, mil sí, doscientos. sí, sí. Tienes que buscar en eBay, En eBay, sí. a veces los ves, los encuentras, pero hay que estar pendiente porque a veces la gente vende los libros y el trabajo de Antonio, otra cosa, eso ya es prohibitivo. O sea que ahora mismo el que esté interesado en tener una copia de algún libro tiene que ir al Museo de Arte de Puerto Rico, que es Y vaya, cómprese este porque cuando este termine, este ya se agote, o sea, pues perdiste la oportunidad y yo creo que esto es un libro muy importante porque eh, honestamente es el libro que habla del trabajo de Antonio de una forma correcta. sí, Este, sí. y es importante tener este libro. Yo Carlos, tengo todos los libros. sí, luego de tu interacción con Antonio en este taller en República Dominicana, ¿volviste a estar en contacto con él antes de su muerte? No, bueno, antes de que él muera, sí, él tuvo una comunicación por teléfono. Él quería que yo regresara a Nueva York. Por cierto, yo creo que él quería que yo me fuera a Nueva York y fuera como quizás su asistente, no sé. Este, porque le preguntaba, ¿cuándo vienes para Nueva York? Y etcétera, etcétera. Yo le decía, no sé todavía porque no tenía el dinero, porque había gastado todo el dinero en el, ¿cómo se llama? En Alto de Chabón en aquel tiempo para Sí. su workshop. Y entonces me acuerdo que una noche mi madre me llama, me dice, mira, quiero que sepas que Antonio murió. Me llamaron entonces pues nada, murió Antonio. Pero regresé a Nueva York en el 88 y me quedé en contacto con Juan Ramos. Juan Ramos y yo nos comunicábamos mucho. Y entonces Juan Ramos tenía a su compañero que es Paul Caranica, que es la persona que todavía está aquí vivo, vive aquí al lado cerca de casa, de donde yo vivo aquí en New Jersey. Pero estuve en contacto con Juan Ramos y Juan Ramos luego murió en 25 y pues nada, quedé amigo con Paul Cananicas, que por cierto lo vi hace poco. Este, pero Juan me ayudó muchísimo también porque Juan cuando yo tenía mi portafolio, me dijo, mira, envíaselo envíale tu trabajo eh, a este director de arte, John Jay, que era el director de Sí. arte de Blooming de los 80. Y entonces estaba trabajando para una White Kennedy en Portland, Oregon. Sí. Y le envié el portafolio
Y a 2 semanas me llama John Jay, mira, y me dice, yo no tenía nadie me estaba representando, no tenía representación. Y John Jay me llama, mira, vi tu trabajo, me gustó, ¿estás interesado en trabajar para Coca-Cola, para comercial de Coca-Cola? Yo, claro que sí. Y entonces se hizo, por medio de él, pues nada, me contrataron para hacer tres comerciales animados para Sri Lanka, Pakistán e India. Sí. Eh, y ese fue mi trabajo grande en aquel momento. Y luego me llamaron de nuevo en un año más tarde para hacer la serie mundial en Nueva York en el 96. Así que Juan y Antonio estuvieron siempre ahí hasta lo último. Y gracias a ellos, pues estoy donde estoy. Y no solamente lo que ayuda, sino de las palabras, como ellos hablaban de ilustración, cómo hay que trabajar fuerte, cómo hay que variar, cómo hay que hacer un poquito más grounded, porque Antonio era una persona bien grounded. Antonio se estaba con toda esta gente tan importante, pero él no le daba mucha importancia a eso, para él eran otras personas más. Este, y fue siempre bien humilde. Fue una persona que tenía sus raíces en Puerto Rico, sabía de dónde ya había venido, era una persona de Utuado, de Puerto Rico, y lo que le gustaba era ilustrar. Y pues nada, eso para mí fue muy importante porque cuando yo vine a Nueva York y ya Antonio se había muerto, yo creía que todos los ilustradores eran como él. Y Y chocaste con la pared. Y choqué con la pared porque yo decía que todos eran como Antonio, que eran personas buena gente, que te ayudaban, que te daban los tips, que te decían esto y lo otro. No, cuando yo vine aquí a Nueva York, todo era una competencia, no querían hablar contigo, y si eras bueno, menos todavía, pero Antonio era completamente otra cosa. Y entonces, pues claro, yo sigo la línea de Antonio, y yo cualquier estudiante que me presente su trabajo, yo lo oigo, lo ayudo, le doy pues, lo que creo que pueda hacer, porque para mí es importante que nosotros demos lo que nosotros hemos recibido. Sí, sí, eso, muy de acuerdo contigo y te agradezco esas palabras porque eso es bien importante. Uno se desarrolla, pero también es importante dar de lo que uno ha hecho para que otros aprendan y también se puedan desarrollar. Claro, no, eso es bien importante. O sea, lo que uno recibe uno debe de dar para adelante. O sea, esto no es para entonces yo doy clase aquí en FIT, yo digo a los estudiantes, no hay competencia. Si ustedes piensan en competencia, ustedes están mal porque tú no puedes, nadie puede ser como tú, nadie puede dibujar como tú, nadie puede hacer lo que tú haces. Uno debe concentrarse en lo que uno hace. Y si otro artista pues le dio una comisión de este trabajo, se le dio el proyecto, pues está bien, eso quiere decir que ese trabajo era para ese artista, no era para ti. Y tú tienes que Claro. estar haciendo tu trabajo y concentrarte en lo que tú haces, no lo que el otro artista hace, ni que recibió, ni que está haciendo. Y si ese artista le va muy bien, pues hay que aplaudirlo, porque si tú eres ilustrador y hay otro artista que le va muy bien, pues mira qué bueno, porque entonces eso quiere decir que la ilustración sigue siendo buscada. O sea, el artista que hace ese tipo de trabajo es importante y te ayuda, porque si esa persona tiene éxito, eso quiere decir que te está ayudando a ti porque tiene el éxito en el campo que tú quieres que tú tengas éxito también. ¿Ves? Exacto, exacto. O sea, que todo eso es importante. Aquí debe haber un tipo de relación con los estudiantes, como Antonio lo hizo, y inspirarlo a que hagan lo mejor. Claro, claro. Pues nada, Carlos, te quiero agradecer, también quiero agradecer a las 347 personas que se han ¡Ave María, qué conectado bueno! en vivo a pesar de la hora que es. El Sí, programa se... perdona. Lo que pasa fue que a mí se me olvidó completamente que había cambiado el horario, y yo estaba aquí No, no, esperando y tú allá esperando. está bien, pero no importa. Me encantó esta presentación
conocí y conocimos a una figura ilustre de nuestra cultura y cómo fue su paso en el mundo de la moda. Yo creo que esto ha sido bien importante, ¿verdad? Y bien educativo para poder seguir viendo cómo los puertorriqueños nos hacemos sentir en Estados Unidos y en el resto del planeta. También te felicito por toda tu obra. Hemos tenido unos tremendos programas contigo. En el pasado Gracias, estuvimos gracias. hablando de Carlos Aponte como ilustrador, como escritor, como diseñador. Y también pues quiero resaltar eso, ¿verdad? Porque tú has seguido todo este conocimiento, lo has puesto a producir y has logrado unos objetivos y unas metas que son ejemplos para otras personas. Yo espero que ese grupo de estudiantes que presentaste la foto al final, pues se hayan enriquecido con toda esta experiencia, a ese mismo, se Este hayan mismo. enriquecido y que sigan demostrando la cría de nosotros los puertorriqueños en el campo que ellos elijan trabajar. Y así exhortamos al resto de nuestro público y a todos los puertorriqueños a que se sigan esforzando y hagan las cosas con mucho amor y sigamos haciendo una buena representación de lo que es Puerto Rico. Sí, Nada, estoy de Carlos. acuerdo contigo. Sí, 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 pues gracias nuevamente. gracias. Eh, Seguimos con Coloqueo, gracias al público que nos apoya. Yo espero entre hoy o mañana tener ya este episodio en YouTube. Y nada, mi gente, gracias y seguimos. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Buen día. Cuídense. Buen día.